Bueno, yo nací en una familia compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, pero cuando tenía 7 años mis padres se separaron, tomaron la decisión de divorciarse y después de eso, o a raíz de eso, mi hermano y yo tenía 7 años, mi hermano tenía 6 años, quedamos viviendo con mi mamá, ¿cierto? Vivíamos los tres. Digamos que la que estaba presente todo el tiempo con nosotros y se encargó de nuestra educación y de todo lo que se necesita en una casa fue mi madre, ¿cierto? Crecimos, yo me acuerdo que siempre en la casa un principio fue que al papá y a la mamá había que honrarlos, respetarlos y por eso con mi papá siempre la relación fue de respetarlo, de aceptarlo siempre como nuestro papá y de seguir en contacto con él, lo mismo con ella, pero también como Jesús era la cabeza de la familia y como si él estaba, nada nos iba a faltar, ¿cierto? Entonces crecí, digámoslo así, que la base de nuestra familia, nuestra educación siempre fue según los principios bíblicos y eso es algo que durante toda mi vida me ha guardado mucho. Cuando yo tenía 14 años pasó algo que nos marcó mucho como familia y es que a mi mamá le descubrieron un cáncer que estaba en un estado avanzado. Y en ese momento la recomendación de los médicos fue que aquí no había el tratamiento para hacerle, pero que si tenía la posibilidad en otro país había un hospital donde se lo podían hacer y entonces la decisión que se tomó fue que ella se fuera al tratamiento. El diagnóstico de los médicos era muy duro, de un tiempo muy cortico y casi que el tratamiento, según ellos, era para mejorar la calidad de vida, pero no prometían que nada más pasara. Fue un momento muy difícil que nos marcó mucho, que fue una separación dolorosa, obviamente, pero también tengo más fuerte el recuerdo de cómo ella, estando lejos, fue una mujer de una fe muy fuerte, de una confianza en Dios absoluta y recibíamos una carta y todo el tiempo ella nos decía, Dios me prometió que esta enfermedad no va a haber muerte, o sea, vamos a ver algo grande que Él va a hacer. Y me acuerdo mucho de cómo las personas y aún los mismos médicos eran impresionados de su actitud y de cómo eso se reflejaba en su cuerpo. Los mismos médicos reconocían que eso no era lo que esperaban que el tratamiento diera un buen resultado, pero no al éxito, al punto del éxito que llegó a ser. Y eso obviamente para mi hermano, para mí, para la vida de mi familia y de las personas cercanas fue algo que nos sorprendió y que le agradeceremos a Dios inmensamente, ¿cierto? Esa segunda oportunidad de tener a mi mamá presente y de que estuviera con nosotros. Siempre tuve una mamá que estuvo ahí fiel, doblando las rodillas a pedirle a Dios por mi vida, por mi futuro, independiente de cuál fuera mi actitud, ¿cierto? Creo que en respuesta a esas oraciones también empezó como a despertarse en mí unas ganas y un interés por buscar a Dios. Empecé a buscarlo, empecé a leer la Biblia. Me acuerdo que había ratos en los que yo sola buscaba hablar con Dios, preguntarle sobre mis cosas y empecé a tener una relación, ¿cierto?, como de confianza y de amistad con Dios. Eso fue el primer año de universidad y cuando salimos a vacaciones recibimos una invitación para era como un retiro o un campamento de verano en Argentina. Fue un regalo de mi mamá y como ella siempre
de alguna manera insistió y no se cansó en hacernos ver la importancia de Dios y cultivar relaciones con personas que lo buscaran a Él. Nos dio este campamento, nos dio el viaje, nos fuimos. Llamamos a Colombia a saludar a mi mamá y nunca pudimos hablar con ella, y como que las personas que contestaban de la familia no eran las que siempre estuvieran en la casa. Cuando preguntábamos no había como una razón muy lógica de por qué no nos la pasaban. Llegamos a Colombia a los 2 días y resulta que desde que nos recogieron en el aeropuerto nos dijeron tenemos que irnos ya para la clínica porque las cosas no están bien. A su mamá la hospitalizaron hace una semana. Y nosotros nos la encontramos esa noche y el saludo y todo no nos dijo yo me voy a aliviar o Dios me ha prometido eso, pero sí nos dijo Dios se va a encargar de todo y si estamos con Él vamos a estar bien, sea lo que sea, confiemos porque Dios tiene el control de esto, a Él no se le ha escapado nada y tranquilos, o sea, confiemos en que todo está en las manos de Él. Ya le habían empezado a mi mamá nuevamente el tratamiento, pero pasó algo que los médicos no esperaban y en cuestión de, no sé, a los 3 días de haber llegado nosotros de Argentina, empezó un proceso de retroceso a nivel médico en el organismo de mi mamá. El médico que estaba al frente del tratamiento nos reunió a mi hermano y a mí en el consultorio y nos dijo, médicamente se acabó lo que había para hacer. O sea, ya no hay nada, hasta aquí llegamos los médicos, hasta aquí la medicina puede hacer algo, ¿cierto? Ella lo llenaba absolutamente todo, en mi casa no nos faltaba nada porque estaba ella. Entonces, en ese momento fue como que a mí se me hubiera caído todo al piso, me puse muy mal, pues mi mamá murió. Para mí la expresión correcta sería, se fue a estar con Dios, ¿cierto? Sí, tuve momentos muy duros de no creer, de sentir rabia aún con Dios, ¿cierto? Porque digamos que no entendía en mi mente cómo Él permitía que una mujer que había puesto su fe en Él, que le había entregado su vida, ahora esto estuviera pasando, ¿cierto? Digamos que la muerte siempre es difícil, es algo que yo digo que nunca estaríamos preparados para enfrentar, pero fue como la oportunidad de ver cómo Dios se hizo cargo de absolutamente todo, porque Él nos dio una promesa que fue como lo que marcó la diferencia en todo ese proceso, es que Él nos dijo que aunque nuestro papá o nuestra mamá no estuviera, Él con todo nos iba a recoger, ¿cierto? Y efectivamente así fue. Cada una de las cosas, ese año fue muy difícil, trajo muchos cambios. Yo me acuerdo que era una decisión tras otra, era difícil a veces, pero no hubo una sola de ellas en las que íbamos a la Biblia o buscábamos a Dios para hablar con Él, para preguntarle, y Él de alguna u otra manera se encargó de darnos dirección, de darnos... de responder nuestras preguntas. Creo que la forma tal vez más dulce en la que Dios decidió mostrarse para que lo conociéramos es a través de las personas, y por eso si nosotros queremos tener una relación con Él, yo no pienso solamente que sea importante rodearnos de personas
que lo buscan, sino que creo que es indispensable, porque hay momentos en los que queremos hablar con Dios, pero ni las palabras salen porque el dolor es muy grande, pero entonces Dios pone personas que oren por nosotros y Él nos levanta. Y yo solo puedo decir que estoy convencida que solamente en Dios podemos encontrarle un propósito más grande a esas pruebas y al dolor, ¿cierto? Es como si, no es que esté diciendo ahora que entonces no fue duro, ni mucho menos. Yo creo que no hay un día de mi vida que no la extraño, no la piense, ¿cierto? Pero es como si Dios cambiara esa sensación de pérdida y ese dolor por un agradecimiento tan profundo, no solamente por su vida, por lo que representó, porque cada que puedo le digo Dios gracias porque tuve el privilegio de tener una mamá que no hubiera podido pedir, ¿cierto?